Ahí está. Bien. Como les decía, lo que pasó fue eso, ¿no? Nos encontró el fin de semana de feriado, después el inicio del otro bloque, pero en realidad siempre nos encontramos seguidito, un bloque después del otro, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver el bloque que nos corresponde, que es el 23, ¿no? De abril, y el 30 tenemos el segundo encuentro, ahí lo más al toque. Este no es obligatorio, como les había comentado, pero bueno, vamos a siempre lo que usamos para ver lo que hemos leído y lo que vamos a trabajar en lo que sigue, ¿no? Más adelante. ¿Bien? Buenísimo. Profe. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ahí lo voy. Bien. Buenísimo, buenísimo. Recién les había preguntado hace un ratito a ver cómo les iba con el tema del COVID y el Internet, ¿no? Son los dos temas. Y la escuela, ¿no? Es decir, si tienen hijos en la escuela o van a trabajar en las escuelas, ¿no? Es decir, la verdad que estamos así, son los temas de la agenda esta semana. Ahí está. De la inflación nadie habla, pero de estos temas... El paro, la retención de servicios, sí. la retención de servicio, la falta de combustible. Hay muchos temas, me parece, que se vienen dando mucho. Sí, la agenda está llena, pero viste que hay temas que no se hablan, ¿no? Viste, en el medio del quilombito nos metieron casi 5% de inflación de marzo, y te digo que no sé si no es más, mira. Bueno, ya está, vamos con lo nuestro. Les decía, lo que pasó fue atípico, ya el próximo encuentro es el 30, ¿no? ¿30 es? No, perdón. Profe, Sí. profe, quería presentarme porque yo en el encuentro anterior no pude asistir porque no me habían agregado a esta cátedra, me agregaron después. Y Buenísimo. mi nombre es Diana Portinio, claro, y no me llegó el correo con la invitación de esta reunión. Y no me va a llegar si no te paso el correo para las próximas reuniones. Así que no sé cómo te lo paso. Y ya me lo pasaste. Te lo agrego acá. Sí, ahí en el chat. Viste que acá lo solucionamos medio rápido todo. Sí, sí. Vos sabés que algo me comentó Cintia, pero no me pasó tu dirección de correo. Se ha olvidado. Sí. Se ha olvidado, Cintia, la secretaria. Sí, seguro, si fue... A ver, pero ahí te voy a agregar entonces también a la lista. Bueno, no te hagas problema. por favor, sí, porque... Dale, no te hagas problema, Diana, que yo ahora te pongo el presente, que eso es, que es importante también, porque siempre se pide el presente para esto, entonces, yo siempre los estudiantes conmigo tienen, si por algún motivo no pueden participar del encuentro que es de la fecha, supongamos el encuentro del bloque 2 es ahora el 23, yo doy una segunda clase el 30. Y trato de no tenerlos mucho en clase, porque la verdad, claro, no hacemos clase de 3 horas y esas cosas, porque va en contra de mis principios. Recién tuvimos con los chicos de historiografía y se pusieron a hablar, así que me estiraron bastante la hora, pero la idea es tampoco dedicarnos de lleno a tener todas estas horas. Ojalá nos encontráramos en la presencialidad y sería distinto, porque también a mí digamos, como profe, lo ideal es que podamos hacer un montón de cosas más, pero bueno, es súper entendible la situación y tenemos que convivir con esto, ¿no? Así que, lamentablemente hay que convivir y eso. Ya le estoy agendando ya, Diana, te voy a anotar. Genial. ¿De qué profesorado sos, Diana? Profesorado de Psicología. Bien. Bien, buenísimo entonces. Ahí ya te agendé y ya quedaste ahí en el grupo, entonces ahora todos los correos que vayan te va a llegar, ¿sí? Buenísimo, y ya te agregué gracias. también en el presente que nos piden que enviemos, porque nos piden que enviemos presentes ahora también, no sé si sabían, pero bueno. Sí, están pidiendo la asistencia a los cursados. Entonces, como yo doy 2 semanas diferentes, ¿viste? 2 fines de semana diferentes,
los chicos por ahí que no pueden participar en uno, participan en el otro. Bien. Entonces esto es profesorado de psicología. Ahí está. Bien. Bueno, listo. Entonces, disculpe el resto, pero... Disculpe el resto, pero bueno, ¿Cómo? Ah, no sé si alguien habló, no escuché. Estaba mirando a otro lado. Que yo también falté la clase anterior. ¿Murieron? ¿No estuvo la clase anterior tampoco? No, me llegó su correo, de hecho le había escrito para hacer unas consultas, pero falté la clase anterior. Ah, bueno, listo entonces. Ya está. Solucionado. Bien. Bueno, igual siempre las clases quedan grabadas, ¿vieron? O sea, las clases van a quedar grabadas. Yo les pasé también mi canal, porque yo las subo a mi canal y después de ahí las subo al San Agustín. No anduvo mucho el blue button del campus. Entonces lo subo a mi canal personal, que es el de que hago en el programa de radio, y después se los paso al campus de San Agustín. Ahí van a ver siempre las clases grabadas, que ya está grabándose esta. Van a ver algún tipo de, ¿cómo les podría decir?, de entrega de actividad, más allá de que es la lectura y la interpretación de algún texto, y también el aporte de algunas cosas. Vieron que en el foro, donde están los foros, les subí una línea de tiempo que ese fue el aporte de un estudiante el año pasado, que es la línea de tiempo de los presidentes, para los que no son de historia principalmente, o para que ustedes tengan más o menos claro cuándo se van dando los hechos que vamos a ir estudiando de historia de la educación, para que los puedan interpretar quienes estaban en el poder, porque recuerden que lo hablamos la clase pasada, uno de los ejes que atraviesa la educación es la política, entonces es importante saber quién está en ese momento en el gobierno, bajo qué tipo de contexto político, ¿no? Entonces, se los agregué ahí en el campus, no sé si lo vieron arriba, abajo del módulo creo que está, aparece una línea de tiempo con los presidentes del país, ¿no? Con todos, democráticos y no tan democráticos, ¿sí? Con todos. Porque, bueno, como les decía la vez pasada, la historia de la educación está atravesada por los tres ejes, ¿no? El político, el económico y el social. Miren si no se aplicará, que lo estamos viendo ahora, ¿no? En este contexto actual, cómo los ejes atraviesan el sistema educativo. Bueno, antes que comencemos con el texto, les voy a comentar algo. Bueno, les voy a subir una línea de tiempo también. En realidad ustedes tienen una autora ahí, una autora que es Guerra, que ella hace como, en el texto, Cristina Guerra hace como cuenta la historia de la educación, así muy parecido al texto que ustedes tenían para leer, que es el de Solari. Solari, yo lo tomé a Solari porque es me parece que es el que baja un poco lo académico, más que Pablo Pineu, aunque vamos a leer a Pablo Pineu también. Y también vamos a leer algo de Filmus, ¿no? Gente que escribió mucho sobre historia de educación. También Adriana Puigros, ¿no? Es decir, vamos a leer algunas cositas, pero el de Solari está casi completo, está partido en base a los módulos, porque va a ser nuestra referencia, ¿no? Es decir, va a ser nuestro camino a transitar en lo que es la educación. Pero bueno, les comento, hay un texto que es de Cristina Guerra, que ella hace un desarrollo lineal. Yo les voy a subir esa línea del tiempo a ustedes, para que también se puedan orientar con algunos hechos, y digamos que van sucediendo a lo largo de la historia en el tiempo, y algunas cosas que son importantes tener en cuenta. Pero ustedes tienen el texto y ella lo va contando en orden cronológico, ¿no? Es decir, desde el origen hacia acá, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno. Si un día lo quieren leer, lo pueden leer, y si no, bueno, yo les voy a subir una línea del tiempo que ahora se las voy a mostrar cuando comparta la pantalla. Gilbert también hace cierto desarrollo, cierta evolución de la educación, el otro texto. Evolución en el periodo revolucionario y después en la Organización de las Naciones, respecto a la educación, ¿no? El de Marta Guibert, decís vos. Claro. Claro, bueno, hace cierto recorrido. Ella no está con nosotros, ella fue la primera, digamos, doctora en educación
de la Argentina, licenciada, es un texto viejísimo, ese, vieron que está escrito en máquina, cuando no Sí. había computadoras, pero es original, es una fuente histórica original, ¿no? Para los que trabajen historia, van a ver que las fuentes originales tienen otro precio, otro valor. La verdad que está muy bueno el texto. Ella fue la primera doctora en educación. Obviamente, los textos, la materia se llama Historia de Educación, vamos a ver que no sea tan pesada, para los que no son de carrera de historia, pero vamos a ir revisando un orden cronológico, donde nos vamos a sacar en este primer módulo nos sacamos una gran parte de lo que es lo más pesado, pero vamos a poner detalle a lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la clase que sigue, ¿no? En el bloque 2. ¿Por qué digo lo más pesado? En realidad, como empezaba el texto de Guibert, el texto de Solari y todos los que ustedes agarren, cuando uno analiza la historia de la educación, tiene que analizarla en un contexto, digamos, histórico, ¿no? Desde que comenzó nuestro territorio, pero que no está ajeno al mundo, ¿no? Es decir, la educación en realidad es un proceso que se ha ido construyendo en el largo del tiempo, de diferentes personalidades, allá de Comenius para acá, pero que tiene una fuerte intervención en la Edad Media, principalmente de la Iglesia. ¿Por qué no tomamos la historia antigua, que tiene muchos ejemplos y muy lindos? Es porque en realidad en la historia antigua la educación tenía otra fundamentación o otro contexto, que era la transmisión del conocimiento. Es decir, hay muy buenas escuelas y muy buenos sistemas educativos desde los fenicios, desde los griegos, desde los romanos, ¿no? Es decir, los egipcios. Es más, una de las grandes bibliotecas del mundo es de la antigüedad, ¿no? La Alejandría. Alejandro Magno tenía de maestro Aristóteles, imagínense, si no le habrá gustado la educación a Alejandro Magno, que fundó una gran biblioteca que después se la quemaron, obviamente, porque siempre pasó lo mismo cuando hay que hacer censura, hay que quemar libros, en todo momento de la historia. No la tomamos porque en realidad tiene otra connotación que estamos hablando de diferentes protagonistas, de diferentes contextos, pero es pero muy interesante. Algún día, si alguien quiere, me pide, yo les puedo dejar algún texto, algún autor que trabaja en la historia a nivel antiguo, pero muy interesante la historia griega, la historia de educación griega, y la romana ni les cuento. La romana es una de las pocas anécdotas que aparecen en la historia mundial hasta el siglo XX, donde la educación es válida para las mujeres. Es más, las primeras que iban a la escuela eran las niñas, con un propósito, obviamente, ¿no? Así que bueno, si algún día a alguien le interesa, me pide y se lo paso. Mientras tanto, nosotros nos vamos a meter en el proceso de nuestro territorio, es decir, lo que es el continente americano, que no puede no nacer de otra manera que con la llegada de los españoles al continente, justamente América, donde van a empezar a ver los procesos de educación. Y ahí hay una pregunta: ¿qué pasaba con los pueblos indígenas? Y ahí nos vamos a encontrar con el gran daño que hicieron estos muchachos cuando llegaron, porque hay muy pocos registros que uno pueda tener de los sistemas de transmisión de conocimiento de los pueblos indígenas. Todo se conlleva o digamos, se reduce a que existía un sistema de enseñanza familiar en un primer punto, y en un segundo punto a uno que dependía de la comunidad, pero que estaba separado por los procesos. Entonces, es decir, algunos registros que quedaron, que son de los pueblos más avanzados, como los incas, digo avanzados por la grandeza de su territorio y sus conquistas, o los aztecas, digamos, la educación era parte de la enseñanza estatal y, digamos, del Estado, que rendía tributo para una cuestión en particular. Es decir, como todo el trabajo lo hacían los esclavos, los que estudiaban eran los hijos de los nobles también, en un proceso histórico, por lo menos lo que se sabe. Vuelvo a reiterar, lo que se conoce, lo que los historiadores han podido rescatar, pero, vuelvo a reiterar, la educación se trasladaba exclusivamente al contexto de nobleza y al contexto de pertenencia del pueblo, es decir, los aztecas, que eran un gran imperio,
solamente los olmecas iban a la educación, iban a la escuela, y aprendían cuestiones que tenían que ver con cuestiones muy, pero muy difíciles de explicar para alguien que quiere rearmar la historia en el siglo XX, porque, por ejemplo, los pueblos mayas conocían más de la matemática que los propios matemáticos de Europa, ¿no? Es decir, ellos siempre estuvieron observando el cielo, observando el espacio, realmente, bueno, no hace falta que aborde muchas cosas más, ustedes por ahí ya lo saben, lo conocen, lo han escuchado, pero vuelvo a decir, no tenemos las evidencias científicas que nos permiten armar la historia de los pueblos indígenas, porque los españoles se las llevaron puestas, así, liso y llano. Si no fueron los españoles, fueron los religiosos. Los únicos que mantuvieron algún concepto fueron los jesuitas, especialmente en la zona del litoral, del continente americano, en la zona de Iguazú, toda la zona de ese lugar, tanto Brasil, Paraguay, Uruguay, es decir, pueden aparecer todavía indicios de la transmisión de conocimiento de los pueblos indígenas. En el pueblo azteca y en el pueblo maya, que era una gran confederación de estados, es decir, es difícil explicar a los mayas como un solo pueblo en un montón, y los incas, que eran vestigios de una gran transmisión de conocimiento que le pertenecía a la nobleza. O sea, eso no cambia mucho en la historia, porque los esclavos eran esclavos y estaban para otra cosa, y había como un tipo de clase social con diferentes tipos de funciones, ¿no? En el Imperio Inca, que es la más colaborativa posible, porque ellos trabajaban como comunidades colaborativas, aún así había un consejo de orejones, quiere decir que los que aprendían realmente las cosas importantes en esta transmisión de conocimientos eran una parte de la clase social, no todos. No había una escuela pública, para decirle así a ustedes, una escuela popular. Pero había, y muy, muy buena la transmisión de conocimiento. En los mayas ha quedado comprobado, pero en cosas que nos da pena hoy, porque la verdad, ¿cuánto podríamos haber aprendido de estos pueblos, como el arbolario de los mayas, que tenían más de 3.000 plantas curativas, ¿no? Está bien, vivían en la selva y todas esas cosas, pero ni hoy podemos encontrar eso, 3.000 plantas naturales. Bien, y el calendario, y un montón de cosas más que ellos manejaron con una gran cuestión científica. Por eso les digo, es una pena que no tengamos una reconstrucción histórica con evidencia que nos permita hoy, como historiadores, digamos, poder estudiar su historia, porque, vuelvo a reiterar, hubo un gran daño por parte de los conquistadores que justamente hicieron eso, que fue conquistar, ¿no? ¿Dónde nos metemos nosotros con los primeros escritos? Ahora voy a compartir. Esta es una línea de tiempo re mala, pero está buena para que, digo re mala hecha, pero está buena para que ustedes puedan ver o hacer un seguimiento de cómo fue llevándose por los aspectos que se van analizando. No sé si lo pueden ver ahí. Es un Word. No se lo voy a pasar porque es retrucho, pero digo, permite mostrar varios de los procesos que se van dando en el aspecto de lo que tiene que ver como proceso social, la cuestión de la educación, ¿no? Obviamente, enseñanza media no existía, en el tema de los procesos del tiempo. Entonces, desde 1500 para adelante, cuando comienza la conquista, no hay otra cuestión educativa que no sea la evangelización y la aculturación de los pueblos indígenas, claramente. El idioma es el gran factor, justamente con la religión, ¿no? Es decir, todos tenían que convertirse al catolicismo, pero el mestizaje comienza a dejar, digamos, algunos mandatos en el campo educativo, especialmente entre los hijos de los hombres blancos con indígenas en la primera época, ¿no? El mestizaje comienza, que los van a llamar bastardos, es decir, ahí nacen las bastardías, no los pueden reconocer como hijos propios porque están todos cometiendo adulterio, ¿no? La gran mayoría de ellos. Entonces, esos hijos bastardos son los primeros que van a comenzar a apoyarse en un sistema educativo netamente religioso en la época de la conquista y gran parte de la colonización. Eso, vuelvo a decirles, es como una parte interesante de lo que está pasando acá, mientras que en el mundo, justamente en la misma época donde comienza la colonización del continente americano, en forma completa, no tanto en el norte como en Centroamérica y en el sur, aparece la Reforma Luterana,
que esa reforma luterana solamente en cuestiones de educación va a afectar a América del Norte, ¿no? Y tiene que ver con esa herencia de esa colonia que llega exclusivamente por el lado británico, ¿no? Por el lado inglés, ¿no? Es decir, los ingleses van a llevar un sistema de reforma religiosa y que también se va a reflejar en el campo educativo. Eso parte, digamos, por la época temporal, ¿no? Y acá aparece lo que les decía, que era el tema de las misiones jesuitas, a partir de 1620, 1630, que son los que más van a respetar las cosas de los pueblos indígenas en un proceso que viene con lo que se llamó la Contrarreforma, ¿no? La Compañía de Jesús, también la Inquisición, ¿no? Obviamente, que llegó también al continente americano. Y en el mundo aparecían los principales autores de lo que es la bibliografía, ¿no? Digamos, imprimiendo otros libros, más allá de la Biblia, y justamente tienen que ver con la ciencia, ¿no? Con ciencia matemática, naturales, filosofía. Acá hay un punto que nos toca de cerca porque en el año 1613 no arranca como la gran universidad que conocemos hoy, pero se va a fundar lo que es la base de la Universidad de Córdoba. En realidad hay dos universidades más antiguas, que es la de Quito, en Ecuador, y la de Lima, en Perú, ¿no? Son las tres universidades más antiguas del continente americano. Después la de Lima en realidad va a tener otro proceso, ¿no? Y después de la de Córdoba sigue la Universidad de Bolivia en lo que es la zona de Cochabamba. Justamente son las universidades que se van a fundar como en realidad no son universidades, pero es para que ustedes lo puedan entender, como casa de altos estudios o casa digamos, de estudios superiores en lo que tiene que ver con el clero, ¿no? Exclusivamente con el clero, pero que comienzan a participar los colonos también y su familia, es decir, los hijos de los colonos que están llegando al continente americano, en un proceso, fíjense la época, 1630 en adelante, donde comienzan las famosas encomiendas para la producción de la tierra y esas cuestiones. La tierra, la producción de todo lo que es los monoproductos, los cultivos, la minería como principal. Recién para lo que es la época de la Ilustración y especialmente la llegada de la Revolución Francesa de la mano de la Revolución Industrial, que es muy importante, aparece lo que tiene que ver con las ideas que van a llegar a estas burguesías que se están desarrollando aquí en el continente americano, con los hijos y los herederos de estas encomiendas, donde comienzan a ver con una construcción muy importante de lo que es la educación, el viajar a Europa para estudiarse y no hacerlo acá en el continente americano. Eso es un proceso que está acompañado de ilustración, como le decía, en Europa, que no hay, digamos, una cuestión que nos divida como educación media o educación superior, ¿no? Es decir, es un solo proceso educativo donde la educación se divide en dos partes, que es la básica y la que es elemental, digamos, o la que es la propicia de los altos estudios. Después vamos a ver el tema de Belgrano, que es uno de los formadores, digamos, una persona, un criollo. Cuando hablamos de criollos, son los hijos de los españoles nacidos en el continente americano que no tienen derechos, a excepción de este señor Manuel Belgrano, que era justamente una persona pragmática y un autodidacta, ¿no? Muy parecido a Sarmiento. Son personas que cuando llegan, y más en esa época que no había carreras concentradas ni carreras estipuladas, eran personas que estudiaban, iban y rendían y sacaban los títulos de una manera realmente brillante, ¿no? Aparece en la época bueno, en el caso de la religión, acá son expulsados los jesuitas, que es un atraso en el continente americano, un atraso muy importante para lo que es los pueblos indígenas y la educación en el litoral. La expulsión de los jesuitas realmente es notable y hace mucho que ver. Llegan los franciscanos, la nueva orden que va a tomar el control de los misioneros católicos, y mientras que en Europa, en lo que es el ámbito de educación superior, se prohíben muchos libros, ¿no? Como, bueno, Galileo, Descartes,
son gente que opina cosas que no tiene que opinar. Más o menos de esa manera. Análisis rápido, bueno. Y después ya sí, cuando nos metemos en 1810 en adelante, ya nos metemos en las diferentes cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo en el país, ¿no? Igual, hasta acá, Flavio, Sí. ¿se veía el esfuerzo por demostrar, digamos, de que la educación era como el punto de desarrollo para el país, o recién a partir de 1810 se ve eso? No, eso está, ni siquiera 1810. Ni siquiera 1810. Vos vas a ver que en la historia de educación a nivel latinoamericano, podríamos decirlo, o hispanoamericano, tiene tiene varios referentes ideológicos, pero pragmáticos tiene 2 o 3. Uno de ellos es Sarmiento. Lamentablemente, sí, lo podremos denostar, podremos denunciarlo por todas las cosas que decía, pero si alguien pensó en una educación, para lo que vos estás planteando, que es la base de una sociedad, como la conocemos hoy, fue Sarmiento. Después tenés a Simón Rodríguez, pero es una persona revolucionaria. Ahora vamos a... Que esté bien, que no digo que esté mal, sino que tiene otro pensamiento y es una persona también elitista, ¿no? Es decir, fíjate vos, que Sarmiento no era el único que veía mal no enseñarle a alguien algunos elementos de la sociedad, no había que enseñarle, ¿no? O sea, no es el único que lo ve de esa manera. Pero Simón Rodríguez es una persona que transmite, como fue Miranda, Francisco Miranda, papás, ¿no? Francisco Miranda es uno de los papás de la revolución, las ideas, volcar las ideas de Europa al continente americano para lo que va a ser una posible liberación, porque estás hablando de las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Justamente la libertad, la igualdad, la fraternidad y todas esas cosas. No los quiero desconectar porque les pongo en el otro ahora, les voy a mostrar otro que es más lindo, obviamente, tiene más producción. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. En todo este periodo que va desde el siglo XVI hasta la Revolución de Mayo, en toda esta línea, no aparecen cosas significativas. Lo que sí van a ver que hay, como mencionan los autores, por lo menos 3 corrientes, aunque acá se ven 2 corrientes educadoras, muy interesantes. Una es la corriente del norte, que establece todo cómo se establece la educación para seguir continuando con los virreinatos, tanto el de México como el de Lima, virreinato asociado a la extracción de minerales, ¿no? A los españoles no les interesa si la gente aprende o no aprende, quieren llevarse la plata y el oro nada más, pero hay toda una conformación de un sistema colonial que se va desarrollando a los tumbos, que empieza a tener necesidades, ¿no? Hijos mestizos, bastardos, hay un alto componente de hijos criollos, ¿no? Y ahí aparece la necesidad de un sistema educativo, por lo menos en un aspecto básico, que se va a encargar la iglesia. El aspecto básico me refiero a leer, escribir, aprender de matemática, de ciencias, en esa época, hasta por ahí lo más, algunos libros, no todos están permitidos, y la formación de un alto clero que, decir, dejar de traer católicos de Roma, por decir una manera, o de Europa, y empezar a tener un clero local que va a aparecer en el continente americano, con cleros realmente muy interesantes, como el padre Castañeda, por ejemplo, que es uno que opina mucho de educación, y después muchos que vos vas a ver en las fotitos, ¿no? De la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia. La iglesia está siempre presente, de manera, aún hasta en el proceso revolucionario está presente, ¿no? Entonces, estos cleros son formados en el continente americano. Dejar de traer, por decir así, un poder eclesiástico europeo que no tiene nada que ver con España y no tiene nada que ver con la colonia, y empezar a tener una formación local. Por eso las universidades, ¿sí? O lo que después vamos a conocer nosotros como las universidades, ¿sí? La de Córdoba es una del centro de Epicentro, y recién en Buenos Aires va a aparecer lo que va a ser una escuela o un tipo de escuela o colegio, como se va a llamar, que te posibilite alguna posibilidad de ingresar a una universidad en Europa, darte herramientas para que vayas a una universidad europea, que sería como un colegio, una preparatoria, ¿no? Algo parecido a lo que nosotros conocemos hoy como un colegio secundario, pero que se establece y es exclusivamente de
los criollos del continente, ¿no? Colegio San Carlos, por lo menos hasta el periodo de, al periodo de la independencia. Acá hay una imagen donde, bueno, ahí te muestra cuál es el colegio en esa época, que después se va a transformar, ¿no? en 1800 en una especie de universidad que vuelve para atrás, ¿no? La famosa Señora de Montserrat, y hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es uno de los colegios más emblemáticos del siglo XX, de la educación preparatoria para la universidad, ¿no? Terminó siendo y cumpliendo el rol para el cual había sido elegido en un momento, o había sido construido en un momento. Es la escuela de Belgrano, es la escuela de Güemes, es la escuela en la que quería venir Sarmiento y no lo dejan, pobre. Por eso se enoja con los federales, ¿no? Por la intervención de de San Juan. Una historia interesante la de Sarmiento. Bueno, ahí en este proceso recién nos paramos en la Revolución de Mayo, y ahí en la Revolución de Mayo comienza a, ¿cómo les podría decir? Aparece una educación con un propósito, ¿no? Es decir, hay que enseñarle a nuestros jóvenes o a nuestros niños una educación emancipadora, y el que más va a escribir sobre eso era la persona más preparada de ese tiempo, que es justamente Manuel Belgrano, ¿no? A eso lo trabaja el texto de Guiber, también de Solari, ¿no? Es decir, es la persona más preparada del momento. Es una persona realmente que no tendría que haber sido mandado a la guerra, como fue mandado a morir, sino tendría que haber sido la persona que organizaba el país en todos los ámbitos, y uno de ellos era el nivel educativo. La historia nos dice otra cosa, nos muestra otra cosa, y lamentablemente nos perdimos la gran oportunidad de aplicar muchas de las cosas que Belgrano, estamos hablando, comienzo del siglo XIX, comenzaba a manifestar, como por ejemplo una educación mixta, una educación para todos los habitantes del territorio, es decir, que no hubiera una separación de clases sociales, ¿no? Una educación tanto para hijos de españoles como para descendientes de pueblos originarios, ¿no? Es decir, claramente una escuela bilingüe, pensaba en una escuela bilingüe, es decir, manteniendo las lenguas nativas, en un momento llamadas lenguas muertas, muy mal llamadas lenguas muertas por parte de los españoles, ¿no? Es decir, a pesar de que el nuevo Estado político a partir de la Revolución traía o quería implantar o renovar ideas, las ideas que se habían formulado en la colonia seguían arraigadas. Sí, totalmente. Y la escena te saca, digamos, del centro operacional, porque comenzás el proceso de independencia, entonces las escuelas se transforman en regimientos militares, ya tu prioridad no es un sistema educativo, sino llevar adelante un proceso descolonizador, romper con ese pacto colonial, pero sin saber hacia dónde vas. Recordate que 1810 no es un proceso terminado, sino todo lo contrario. 1810 es un proceso que no tiene una afinidad, es decir, no saben lo que van a hacer, ¿no? Todavía no se conoce mucho lo de república, no se conoce mucho lo de justamente un sistema tipo asambleas o legislaturas, porque recordá que la Revolución Francesa perdió la guerra, así cayó Napoleón, los absolutismos vuelven, entonces todos estos muchachos que habían sido formados en Europa no conocen otro sistema, ¿no? No tienen contacto todavía con Estados Unidos o con las colonias del norte, digámoslo así, para que no quede tan mal, con las colonias del norte que estaban comenzando un proceso realmente emancipador a través de lo que es la formación de un Estado republicano. Es decir, la palabra democracia en 1810 no existe en el lenguaje, salvo en 2 o 3 personas. Una es de Belgrano, por ejemplo, ¿no? San Martín no está convencido de la democracia tampoco. Belgrano sí, pero una democracia también él lo ve como algo negativo, porque él piensa lo que pensaría cualquiera de nosotros hoy mirando esa época. ¿Quién iban a votar? Nadie. O sea, iban a votar simplemente los que tenían plata, ¿no?
Entonces, en eso pensaba también Belgrano, y no estaban muy de acuerdo en formalizar una democracia o un sistema de gobierno, mucho menos un plan educativo. Sí están escritos y está resguardado todo lo que escribió Castelli, Belgrano, el mismo Alvear, ¿no? Es decir, hay que formalizar un sistema educativo que nos permita ser independientes, es decir, basta de enseñarle religión, entre comillas, basta de enseñar religión, y basta de enseñarle cuestiones que tienen que ver con un sistema colonial, ¿no? Es decir, papá y mamá, la reina y el rey. Se terminó eso. Entonces, tienen que, digamos, aparecen las ideas de una educación, ¿cómo te podría decir? Independizadora, ¿no? Una educación mirando hacia los países que se están independizando, ¿sí? A los que principalmente mantienen mi idioma. Pero estás mirando una región, como la europea, que está volviendo al absolutismo. Entonces, es algo que te choca y te contradice. Por eso el proceso de 1810-1820 es más que nada un proceso de difusión de ideas. Hay muchos documentos, hay testimonios, y una obra educativa, digamos, relativa, donde Buenos Aires va a ser epicentro, y ya comienzan a manifestarse las desigualdades entre Buenos Aires y el resto del territorio, ¿no? Es decir, por eso la Revolución de Mayo no nos deja muchas expectativas, simplemente colocar en universidades europeas a los que pueden llegar para traer, digamos, gente que piense, y es la idea que tiene Simón Rodríguez, Francisco Miranda, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel, digamos, de nuestro territorio, son las ideas de Belgrano. Belgrano con una educación mucho más popular, se podría decir, para la época, y mucho más emancipadora. Esa sería la palabra, emancipadora. Creo que Guibert lo menciona así, me olvidé del texto. Ahí, fíjense las academias que intentan armar, porque no había una escuela estructurada, entonces la educación es prácticamente informal y se enseña de manera como academias, ¿no? No es que va al colegio y está la maestra, no. La educación es informal y aparece como educación específica, ¿no? Tipo academias, música, matemáticas, medicina. Son todas las propuestas jurisprudencia, leyes. Justamente eso hubiera sido re importante en nuestra época. Y aplicarlas ahora. El primer colegio recién va a aparecer, el Colegio Unión del Sur, que va a desaparecer al poco tiempo, en 1817. Al poco tiempo, porque después en el 20 tenemos la anarquía, ahora lo comentamos, ¿sí? Y que justamente, bueno, acá lo menciona, es el colegio que va a ser reemplazado por el Colegio de Rivadavia, el de Ciencias Morales. Escuchen la palabra, Colegio de Ciencias Morales. ¿Sí? Piensen un segundito, ¿qué le puede enseñar a un pibe que va a un colegio de ciencias morales? Hay una gran impronta de la religión, pero empiezan a aparecer todavía las cuestiones de construir ciudadanos. Y ahí ya Claro. comienza... ¿Cómo? No, porque había leído a Solari y hablaba acerca de generar conciencia nacional, ¿no? La moral pensada desde la conciencia, Construcción desde de ese lugar, ciudadanos. lo que está bien, lo que está mal, y lo bien asociado a los nacionalismos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Pero acordate que, ¿quién enseñaba la moral para esa época? Y la iglesia en ese entonces todavía no se terminaba de despegar, pero con la visión de Belgrano quería introducirla desde el sistema educativo, desprenderse un poco de la iglesia y asociarla más a la conciencia de la ciudadanía desde el marco de derecho, ¿no? Exactamente. Por eso uno de los colegios también que él quiere traer es una escuela de jurisprudencia, ¿no? Justamente para que los jóvenes también aprendan a hacer sus propias leyes. Estamos armando un territorio, tiene que armarse una nación, ¿no? Es decir, Acá es donde aparece el sistema lancasteriano. exactamente, a partir del gobierno de Rivadavia aparece lo que se va a conocer con el sistema lancasteriano, que es un sistema inglés, ahora lo comentamos ahora, no es tan difícil de comprender, pero es un sistema inglés, que rinde, digamos, diferentes formatos. Pero quedándome con lo que decía la compañera Diana, muy acertado el comentario, porque justamente lo trabaja Solari así, estamos armando un territorio y tenemos que armar un país.
que en realidad no sabemos ni qué tipo de gobierno vamos a tener, no sabemos, tenemos muy pocas cosas claras todavía, ¿no? Muy pocas cosas claras. Es decir, dentro de lo territorial nos estamos peleando, comienzan a hacer las diferencias entre los unitarios y los federales, ¿no? Y tiene que ver con que era un momento de decidir, ¿no? Un Claro. país que comenzaba a ser autónomo y que tenía que tomar sus propias decisiones y que hasta acá no lo había hecho. Exactamente. Entonces, Belgrano es uno de los que plantea eso, tengo que formar ciudadanos y la construcción se tiene que dar del lado justamente de lo que ellos llaman moral, pero que en realidad sería eso, ¿no? La influencia, digamos, cómo la educación va a influir en la sociedad a través de la enseñanza de valores, justamente valores, y el sentido de pertenencia. Por eso él habla de educación de las niñas, porque no es solamente les tengo que enseñar valores a los varones, sino también tengo que formar ciudadanos es decir, tengo que formar ciudadanas, ¿no? Es decir, las niñas tienen que ser parte de este sistema educativo y lo deja muy, pero muy bien plasmado en sus cartas. Por eso este periodo que va, lo podríamos separar así como de 1810 a 1820, voy a sacar así nos vemos, de 1810 a 1820, es un periodo, digamos, de muchas transiciones de ideas, proyectos. A ver, Mariano Moreno es uno de los primeros que plantea qué pueblo, o sea, qué tipo de gobierno necesitamos, qué tipo de educación necesitamos, pero como no están de acuerdo con él, lo mandan a morir y bueno, ahí en el viaje desaparece, y con él desaparecen sus ideas también, ¿no? Con Belgrano pasa lo mismo. Recuerden que están llegando, miren, antes de fundar escuelas en este país se fundaron diarios, ¿no? Por ejemplo, la Gaceta de Buenos Aires, bueno, después va a decir La Nación, es decir, se forman medios de difusión de las ideas antes que un sistema educativo que trabaje ese tema, ¿no? La difusión de las ideas. Es decir, es bastante importante tener eso ahí guardadito en algún lugar porque lo vamos a retrotraer. Pero a la vez, recuerden que la mayoría de estas ideas están viniendo de Europa. El contrato social, ¿no? explicado de esa forma por los franceses, tiene una correcta aplicación en nuestra región, ¿no? El problema pasa en que no terminan de ponerse de acuerdo cuál va a ser el modelo de territorio que vamos a formar. Inclusive para las ideas, ¿no? Por ejemplo, de San Martín, Bolívar, inclusive la idea era poner un monarca, tener una monarquía, tener un sistema legislativo con representantes de cada pueblo, ¿no? Es decir, eso, digamos, complejiza un poco las cosas. Hoy creo que lo hablábamos con la otra clase, ¿no? La falta de toma de decisiones te va alargando en el periodo, en el espacio temporal. Si vos no resolvés cosas hoy, la vas trasladando en el tiempo. Entonces son cosas que no resolviste hoy, te llevan 10, 15, 20 años para poder resolverla después, que es lo que nos pasó a nosotros, claramente. Con la llegada entre 1810 y 1820, vuelvo a reiterar, es la época de las ideas, es la época de la gente que escribe y que tiene muy, pero muy interesantes proyectos para armar un sistema educativo en un territorio que se está formando, que se está independizando, ¿no? Como ahí recién decían las compañeras, es la oportunidad deseada, ¿no? Que no solo nos pasó a nosotros, le pasó a todos los pueblos del continente americano, inclusive, ¿no? Pero ese es el momento justo para hablar de ideas, hablar de sistemas, de formas, que no son muy tampoco firmes, porque vuelvo a reiterarles, en Europa hay constantes cambios, lo que en un momento era, es más, se produce la contrarrevolución, ¿no? Es decir, los aplausos de 1810 terminaron siendo complicaciones después, ¿no? Entonces es complicado en este proceso. Pero bueno, los propósitos estaban, se llama Reglamento de las Escuelas del Norte, que creo que está en el documento solar y en el texto está, con algunos artículos, pero muy, muy interesantes de lo que era esta cuestión de la educación, que no es solamente leer y escribir, sino cómo le iba a tomar exámenes, que bueno,
igual Belgrano tiene La obligatoriedad también. Sí, lo obligatorio, eso es fundamental. Estamos hablando de 1810, pónganle 1812, ¿no? Una escuela obligatoria para que los chicos estén en la formación que tienen que estar. Pero bueno, me quedo con algunas cosas. Ustedes léanlo. Yo no sé si se los pedí, creo que no se los pedí que lo lean. Si ustedes quieren leerlo, léanlo. Está en un capítulo en los documentos y testimonios. El reglamento de las escuelas del norte que hace. Belgrano tiene una presencia educativa religiosa. Él fue formado por la religión católica, pero no significa que no se separe de eso, sino significa que también cuenta que la religión hace, digamos, un aporte al sistema educativo o a la educación de los jóvenes y de los niños en el aspecto con lo que tiene que ver con los valores, las obligaciones, pero tiene una autocrítica muy grande con el tema de lo que es el gobierno y cómo se debe gobernar, ¿no? En la época de Rivadavia, que es la que sigue, de 1820 en adelante, se llama la época de Rivadavia, digamos, porque Rivadavia pasa a ser de un día para el otro nuestro primer mandatario, digamos, en un territorio unificado, es la época de la mayor separación que tenemos, porque es la época de anarquía. Caen los gobiernos provisorios, muy provisorios todos, el último fue el directorio, ¿no? Es decir, primera junta, triunviratos, cae el directorio, y en 1819-1820, cada estado, cada territorio, cada estado provincial, por decir una manera, o cada territorio regional, toma su propia decisión de autogobernarse. Buenos Aires hace lo mismo, obviamente. El problema es que Buenos Aires tiene las llaves. Tiene la llave de la caja fuerte, tiene la llave del puerto. Entonces, para un salteño salir por el norte está bien, pero para un cordobés no. O para un cuyano, ¿no? Es decir, siempre Cuyo mirando hacia el lado del Pacífico, ¿no? Pero hay gente que queda en el medio, como la gente del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, que, digamos, hay procesos de formación de estados provinciales, y quedan subyugados a Buenos Aires. Buenos Aires hace un congreso, pide un congreso, otra vez una asamblea extraordinaria, y todas con leyes unitarias, con un par de leyes, fija lo que va a ser la ley capital, que es Buenos Aires como el gran epicentro ya de esa época, queda como el gran epicentro del mandato político, es decir, acá concentramos la cuestión política, y la ley de presidencia, donde lo fija él como la máxima autoridad. Por eso Rivadavia es, quiera o no quiera, nuestro primer presidente, se podría decirlo, en esas provincias unidas del Río de la Plata. Cuando hablamos del campo educativo, Rivadavia trae reformas muy interesantes también de Europa, pero con un contexto inglés. Es decir, quiere salir en cámara, les pido perdón, pero bueno. Está celoso porque quiere salir en la cámara. El contexto inglés es traer un sistema educativo que se practica en Inglaterra, que le va a facilitar tres cosas, porque recuerden cuáles son los ejes de la educación. Un es el eje de la cuestión política, un eje de la cuestión económica y otro eje de la cuestión social. Él va a traer el sistema lancasteriano porque le va a resolver prácticamente dos ejes de un saque. Uno es el económico y el otro es social. ¿A quién les voy a enseñar? Y tengo que hacer una escuela para todos. Es decir, no puedo hacer el otro dedo. En teoría, ¿no? ¿Sí? Una escuela para todos. Pero habla de una escuela abierta o una escuela, no vamos a decir inclusiva porque queda re feo, pues no es eso. Es una escuela que invita a la participación. Pero como no tengo plata, es decir, ¿quién la va a sostener? La tiene que pagar alguien. Aparecen las ideas de que la escuela la paguen, obviamente, los padres, los tutores, los responsables de los niños. Entonces, estamos viendo una escuela que no es, por eso decía, la inclusión no sirve, no es una escuela para todos, una escuela para el que le puede pagar. Dificultado eso, digamos, llevado eso a un nivel más de dificultad, el otro problema que tiene Rivadavia es que, aún habiendo gente que puede pagar la escuela, no tiene suficientes escuelas, ni tampoco suficientes maestros. Entonces, es una propaganda muerta y implementa un sistema que se utiliza en Inglaterra, como el lancasteriano, donde los mismos estudiantes son tutores, entonces reduce el tema económico, porque ya no tiene tanto maestro para pagar, los manda a estudiar a la casa de los tutores en un primer orden y después a las iglesias y hacia lugares públicos, soluciona el tema de las instalaciones y lleva a un aspecto social donde los tutores
digamos, son los que proponen por decirlo de una manera, la enseñanza o las cuestiones que se tienen que enseñar, es decir, la metodología, por decirlo así, el currículum, no existe el currículum todavía, pero por decirlo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Proponen los temas, los contenidos, la pedagogía, y solamente fija directores para que supervisen. El sistema lancasteriano aplicado dio muy buenos resultados en ese aspecto. ¿Logró hacer una escuela para todos? Sí. Mucha participación de sectores que no podían haber participado de otra manera, solo que el sistema en sí se sostiene siempre y cuando tenga tutores. Tengo que tener estudiantes avanzados de un nivel a otro para que puedan sostenerse. Entonces, con un director o con un maestro, a lo mejor podía darle clase a 800, 1000 chicos, porque se iban manteniendo con sistema de tutorías. Sistema lancasteriano explicado así, bueno, la única complejidad que tiene es eso, ¿no? La transmisión de la educación, es decir, la transmisión de conocimiento, donde el Estado interviene y de una manera fuerte, es decir, ya comienza el Estado a decir qué se tiene que enseñar, pero no el cómo, porque eso lo deja a nómina a los tutores, y aparece el castigo en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que le van a llamar disciplinas, linda forma de ocultar lo que es un latigazo, como disciplinas, ¿no? No digo que tengan que volver, por favor, eso ya quedó abolido hace casi 200 años. 1826-27, las provincias van a romper, digamos, de alguna manera, esta cuestión unitaria, esta cuestión de gobierno así casi impuesto, ¿no? por Rivadavia, casi imponiéndose, y con él se va también el sistema lancasteriano a pasear, vaya a saber dónde, solo que deja una linda herencia en Entre Ríos, donde van a ser la primera escuela de maestros. Ajá. Entre Ríos toma la idea del sistema lancasteriano y va a representar lo que es la primera escuela normal, sería, como lo conocemos hoy, o la primera escuela de maestros. ¿Por qué? Porque la necesidad de la enseñanza está relacionada con la necesidad justamente de alguien que enseña, ¿no? Es decir, en este proceso de enseñanza-aprendizaje aparece la necesidad de un maestro o de alguien que lleve adelante el proceso. Ese periodo, vuelvo a decirlo, es un periodo interesante para analizar. Pasa que Rivadavia se portó tan mal después que también lo corremos en la historia y lo olvidamos, pero dentro de sus principios en el campo educativo, había fijado cosas muy interesantes, ¿no? Algunos autores, bueno, Solari las llama, son ideas que inspiran, ideas que renuevan también, tienen mucho justamente de ilustración, aparecen autores también europeos, ¿no? Que van a traer, pero bueno, como por ejemplo Paul Grossac, ¿no? Aparece Paul Grossac como un gran aporte que tiene ese sistema. Llamado como las primeras letras, sería como la escuela primaria, y el proceso de enseñanza como secundario, se podría decir, era el proceso de la educación elemental, ¿no? Primeras letras, educación elemental, y de alguna manera el Estado tiene que construir un sistema que permita que todos estos jóvenes o niños vayan a la universidad. ¿Cuál es el tema clave que queda acá para que podamos rescatarlo? Es que nace como una escuela privada, ¿vieron? Porque al tener que pagarla, claramente el Estado se corre, es decir, el que tiene plata va a la escuela y el que no tiene plata no va a la escuela. Eso fue 1825, casi 200 años estamos medio parecidos, ¿vieron? Porque si tengo plata me puedo conectar y si no tengo plata no me puedo conectar. Bueno, bien. Seguimos construyendo la historia de la educación argentina. Es un proceso, no, hagan cuenta que eso después lo borro yo. Seguimos construyendo este proceso que va a llevar hasta el 26, 27, con la caída de Rivadavia. Y eso también empieza a marcar algo en nuestra historia educativa, chicos, niños y niñas, de los profesorados. Cada vez que hay un cambio de autoridad política, salvo en la generación del 80, en el resto no se sostiene. Y eso también nos lleva a avances y retrocesos, salvo en el campo de, bueno, decir algo positivo que dejó este proceso. Y sí, hay buenas acciones, porque el sistema
el sistema lancasteriano, después vamos a ver algunas como herencias de este sistema en la escuela de maestros, en la creación de los preceptores, que son aquellos que en esa época fijaban los primeros preceptos, ¿no? Justamente, le enseñaban a los niños y a los jóvenes que era un sistema educativo, y después venían los maestros, ¿no? O los profesores que enseñaban la materia en sí, pero era como que tenían un maestro, ¿cómo les podría decir? Como un espacio de articulador, ¿no? De articulación entre uno y otro momento, ¿no? Los preceptores nacen como herencia de este sistema lancasteriano que lo tenía. Llegan las escuelas británicas al país, qué lindo. Llega la segunda lengua, la lengua más importante según Rivadavia y según varios pedagogos de la época, que es el inglés. Recuerden que él no miraba, por eso aparece el inglés antes que el francés. Después también va a aparecer el francés como una lengua y una mirada a Europa, con Sarmiento principalmente, ¿no? Pero nos estamos olvidando, ese era el momento, sí, porque no estaba mal crear escuelas, no estaba mal, digamos, crear una cátedra de una segunda lengua, para que los hablaran nuestros jóvenes, nuestros niños, pero nos olvidamos de los pueblos indígenas o de nuestros orígenes, ¿no? Es decir, nos vamos mirando hacia otro lado. Nace la Universidad de Buenos Aires, un hecho importante, porque nace, obviamente, Rivadavia. Por eso es muy querido Rivadavia en Buenos Aires, en la capital federal, tiene la avenida más larga y tiene un montón de monumentos, porque la Universidad de Buenos Aires es su herencia, ¿no? Una universidad local, con la presencia, hoy una de las universidades públicas más importantes del continente americano, es decir, y de enseñanza pública. Digamos, deja una impronta, una escuela de primeras letras y una escuela elemental, es decir, como una división en el proceso educativo que va a estar marcado por justamente la práctica, ¿no? Es decir, cómo se va a formar. Crea escuelas para niñas, no mixtas, hay varias escuelas para niñas, tomando el precepto justamente de Belgrano y de Moreno, más que nada. Organizan la escuela de huérfanos, es decir, hay varias cuestiones en esta época que nos va dejando en un proceso de construcción de un sistema educativo como elemental en esa época, ¿no? Las ciencias naturales toman una firmeza, toman algo, o sea, más allá de que son también, van acompañados, ¿no?, a lo que pasa en el mundo. Las ciencias naturales, claramente como instrucción científica, toman un protagonismo realmente muy importante. Y bueno, el tema de las escuelas, las academias de lengua, primero la inglesa, después vendrá la francesa también, las escuelas británicas, aparecen academias literarias, aparecen academias comerciales, ¿no? No hay todavía una escuela que me genere lo que va a llegar después, que son los bachilleratos, pero aparece una oferta muy, muy interesante en el campo educativo. Es decir, no pasó desapercibido Rivadavia, y eso es de verlo, porque se nota mucho cuando uno va a Capital Federal, se nota mucho la presencia en muchos lugares donde este señor dejó varias bases. Obviamente, sus posteriores acciones hicieron que la historia le pase factura. Con respecto a la Universidad de Buenos Aires, él lo que hizo fue, en realidad, había sido propuesta por Porredón, en realidad, antes de su muerte, también por en su momento Martín Rodríguez, que fue gobernador de Buenos Aires, pero ninguno tuvo la firmeza de poder establecerla por estas cuestiones, donde el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Y ver qué es lo que se comienza a enseñar en ese lugar. Jurisprudencia, matemáticas, ciencias sagradas, medicina, aparece la medicina, una de las grandes herencias también de Belgrano, que él decía hay que enseñar medicina, en ese espacio, digamos, simple. Después hay varias cosas más, pero la van a sacar ustedes en el texto, así no nos hacemos tan largo. De ese proceso de 1827, digamos, en adelante, lo que comienza es la gran separación entre unitarios y federales, donde las escuelas, digamos, que tienen una presencia digamos, de personajes importantes y con recursos, por ejemplo, Güemes lo fue en su momento, pero
López Jordán, Tahuada, Bustos en Córdoba, ¿no? Comienzan a trabajar también una educación rural o un sistema educativo rural que vaya acompañando también un poco por decir una manera, la formación de la gente que vive en el interior del país, ¿no? A la llegada del gobierno de Rosas, eso se hace firme, digamos, se puede, como les podría decir, establecer de una manera con mucha autoridad. Va a crear una escuela federal, una escuela que enseña cuestiones republicanas, la primera en el país, pero que se va a chocar con la iglesia, especialmente con los órdenes franciscanos y jesuitas que andaban dando vuelta, y Rosas, por eso también se lo considera como un gran dictador, ¿no? A Rosas, por estas cuestiones de pelearse también con la iglesia, como va a ser después Roca, ¿no? Pero hay una creación de otro tipo de colegios, y es un lapso, vuelvo a decirlo, muy, muy interesante de cuando lo lean y lo analicen. Las escuelas federales o las escuelas que son herencia del federalismo, tienen, digamos, una fuente de, por lo menos de, no sé si equidad, pero como un tipo de justicia social, se podría decir. Está mal dicha la palabra porque obviamente no llegó el peronismo ¿Pero todavía. la centralidad seguía siendo de Buenos Aires? Sí. O sea, la centralidad en lo que hablábamos de planes de estudio y demás, ¿la bajaba a Buenos Aires? Acordate, no hay planes de estudios a nivel general Claro, sí, sí. o del Estado, porque No son el todas, currículum de hoy. claro, aparte son todas academias. Entonces las escuelas que dejó Rivadavia, la época rivadaviana, son escuelas básicas, como recién te decía, de primeras letras se llamaban, después la escuela elemental, ¿no? Es decir, no hay, y después de ahí te ibas a una academia, ¿no? A aprender, no sé, música, construcción de barcos, es decir, comercio, ¿no? Y esas son las pagas, por eso habla de una gran creación, digamos, de una, no creación, perdón, de una fomentación de las escuelas privadas, se podría decir de alguna manera. Pero bueno, en el aspecto de la educación durante la época de los caudillos, se podría decir de una manera, con uno en Buenos Aires, mirá, con todo lo que significa eso, las provincias comienzan a tener una fuerte, vuelvo a decirlo, está mala palabra, pero no sé si el concepto de justicia social o inclusión, es decir, llega a las escuelas a los sectores que no llegaba, que es el ámbito rural, por lo menos una educación básica. Aún así, todo no es lo más fuerte, porque también se tienen que sostener con recursos propios, ¿no? Es decir, no es que Rosas sale a bancar las escuelas, ¿no? Es decir, el Estado no lo hace. Pero la educación en la época de Rosas hace que llegue, digamos, de una manera fuerte al interior, se podría decir, al ámbito rural, donde quien vuelve a tomar el protagonismo que había perdido en la época de Rivadavia y que había ido perdiendo, ¿no? en ese sentido, es la iglesia, porque la que está en los pueblos es la iglesia, ¿sí? Tiene más presencia que el mismo Estado, ¿no? La iglesia anota el nacimiento, anota las defunciones, y es la que va a armar escuelas. Entonces vuelve a tomar otro protagonismo muy fuerte en el campo educativo, la religión, o en este caso la iglesia, más que nada. Es la que llega. Después, cuando veamos la educación en la Patagonia, vas a ver que es igual, ¿no? En los lugares nuevos, por ejemplo, en la Patagonia, el primero que llega con la educación es la iglesia. Así estaba pasando en ese contexto de esa época, en un mapa muy pequeño, que mostraba Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Santa Fe, Entre Ríos, como por ahí los más, digamos, encaminados a buscar un sistema propio, por lo que representaban en ese momento los caudillos de esa época, inclusive Urquiza, va a venir después, y la educación secundaria, digamos, en Buenos Aires, una fuerte presencia de gran cantidad de academias, y en el interior con una educación más elemental, ¿no? Es decir, hay una gran desigualdad en el campo educativo porque la educación en el interior va lenta, y va sostenida por los caudillos principalmente, y nada más. Es decir, hay una gran diferencia. Por eso Sarmiento, que es un gran autodidacta,
quiere venir al Colegio Nacional de Buenos Aires, mandan la carta, y lo sacan con fritas, y ahí viene el gran enojo con Rosas, ¿no? Y con los federales. El último punto, así ya lo libero, es, bueno, post caída de Rosas, obviamente, vuelvo a reiterar, cada vez que terminó un mandatario y empezó otro, lo que hizo el otro a veces se siguió y a veces no. En el caso rescatar algo positivo de esta época, es la época del romanticismo, ¿no? A nivel mundial, es la época donde aparece Esteban Echeverría, por ejemplo, ¿no? Y acá, con Rosas en el poder, eran todos muy críticos, los románticos eran muy críticos, y son todos expulsados, se tienen que ir, ¿no? De Argentina, porque si no mueren. Entonces ese salón literario va a quedar un poco subyugado a marcharse y escribir de afuera. Los diarios, todo se reconstruye para esta facultad extraordinaria que tenía Rosas en ambos mandatos, especialmente el segundo. Y hay un concepto que aparece nuevo, que es el concepto de soberanía, que no se conocía todavía en la época, que va a traer, por ejemplo, el conflicto con los ingleses y los franceses en la vuelta de obligado o en esa batalla que hizo que Rosas, Rosas quedó como una referencia en el continente americano, se rebelara contra los franceses y los ingleses diciendo, está re loco, bueno. Eso quedó y se enseñaba ese concepto de lo que es la soberanía, traído después de muchos años para que lo recordemos como un suceso histórico, ¿no? Pero en esa época fue importante. Le decía, la cuestión, digamos, positiva es la llegada del romanticismo, pero hasta cierto momento porque con el rosismo no son compatibles. Entonces toda esta gente, Echeverría y toda esa escuela, esos salones literarios de Buenos Aires y de algunas metrópolis se tienen que ir, ¿no? Es decir, metrópolis, me refiero a Córdoba, Santa Fe, ¿no? Rosario. Entonces no hay digamos, nada más para observar. ¿Dónde nos metemos nosotros ahora? Bueno, en la llegada de las dos personas que van a debatir realmente y seriamente por primera vez en nuestro país lo que es la educación y hacia dónde se orienta. Y aparecen, obviamente, en un momento, ya comienzan a debatir en un momento en el país, hasta que se exilian, y en el exilio siguen, en ese momento están de acuerdo los dos, ¿no? Están unidos, tanto Sarmiento como Alberdi, son los dos personajes que estamos hablando, como las principales figuras. En el exilio siguen trabajando y debatiendo sobre la educación en el territorio, hasta la expulsión o hasta la caída de Rosas, donde ahí van a volver al país, uno con una mirada muy, pero muy interesante del sistema educativo, como es Alberdi, que está en Uruguay, afianzado en Uruguay, Paraguay, que Paraguay para esa época es el país más industrializado del momento. Paraguay tiene naviera, tiene fábricas de acero, es un país lo más avanzado del continente americano, más que Estados Unidos, así nomás se lo digo. Por eso va a venir después la guerra de la Triple Alianza y lo van a destrozar al Paraguay para mandarlo otra vez a la edad de piedra, matando casi a todos los hombres del Paraguay, ¿no? Pero antes de eso, el campo de instrucción que trae Alberdi justamente tiene que ver con eso, con la instrucción. Y el gran debate que se va a agarrar con Sarmiento, si en realidad nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que ser instruidos o educados, ¿no? Y ahí vendrá un gran debate entre dos personas intelectuales que se dieron con todo, pero con un nivel académico, no eran estos que están en la tele ahora, vieron y se sacan el cuero, sino era realmente gente que debatía escribiendo cartas, libros, con un nivel académico muy interesante. ¿Qué es lo que contrarresta a Alberdi y esa instrucción? La educación que ve Sarmiento en el mundo. Porque Chile, pobre Sarmiento, que es digo pobre en el sentido que acá lo echamos, ¿no? Entonces, él fue a Chile, rindió en Chile, en una universidad como la de Santiago, universidad también histórica, y allá era Dios prácticamente Sarmiento, ¿no? Hablaba y lo que decía Sarmiento se cumplía por todo lo que sabía, ¿no? A diferencia de lo que sabía la aristocracia chilena, con un alto grado de burocracia en esa época. Entonces, Sarmiento en Chile era Dios, ¿no? Prácticamente, que se recibe todos los cargos, de periodista, de todo.
¿no? Es decir, licenciado, de todo lo que se podía recibir, se recibe. Él viaja al mundo, enviado por Chile, por un presidente chileno, viaja al mundo y observa la educación en varias partes del mundo para armar un sistema educativo en Chile. Queda enamorado del sistema norteamericano, está en Boston, queda enamorado de las maestras, del sistema, uno de los sistemas educativos que después lo podemos analizar en el contexto, lo van a ver en un video que les voy a dejar. Van a ver un sistema educativo muy, pero muy interesante, como el de las maestras en Boston, y queda enamorado del sistema indio, de la India, está en la India, Sarmiento, bien, una cosa de loco. Realmente, Sarmiento recorrió toda Europa, Francia, Italia, toda la región de Europa, se fue hasta la India, se pegó la vuelta, dejó una gran base en Chile para armar la educación, que después no se siguió, porque claro, era argentino, Sarmiento no se siguió, pero ahí automáticamente se vuelve a la Argentina porque cayó Rosas y Alberdi está ganando terreno, entonces Sarmiento vuelve también a la Argentina a debatir y a poner en situación todo lo que tiene que ver con el campo educativo. Una muy buena observación en diferentes países del mundo, está en Marruecos, por ejemplo, viajó a África, ¿no? Es una persona que realmente que se sabe de sus libros, ¿no? Es decir, y tiene fuentes históricas que pueden respaldar todo lo que hizo, porque lo hizo para el gobierno chileno. Pero bueno, su mayor, digamos, ¿cómo les podría decir? Su mayor preparación viene de la escuela norteamericana, que después las va a traer él más adelante, que será tema del módulo 2, ¿no? Obviamente, el Congreso Pedagógico, pero va a traer a las maestras norteamericanas. Queda enamorado del sistema educativo de anticolonia, se llamaba, en la ciudad de Boston, una ciudad muy tradicional, muy religiosa, pero con un buen sistema educativo. Sarmiento, Alberdi, el gran debate, los formadores, los constructores de lo que conocemos, lo que vamos a conocer como la consolidación del Estado, los dos armadores de la Argentina en ese contexto, por decirlo así, del país, en el ámbito educativo y en el ámbito jurídico. Uno armó la educación, el otro armó el sistema de gobierno, y entre ambos, después de tantas peleas que se dieron, van a ver que los que siguen después, la generación del 80, van a utilizar sus enseñanzas. Son personajes para analizar de una manera muy interesante. Ojalá que lo puedan ver. Les voy a dejar un corto video, para que puedan verlo, con un análisis que hace un historiador, Gabriel Di Meglio, un historiador joven, un historiador revisionista, que va a ver cómo les muestra a ustedes quién es Sarmiento y quién es Alberdi, por qué piensan así, por qué establecen ese tipo de diálogo, y por qué tanto les interesa armar un país y una sociedad teniendo como referencia otro lugar, ¿no? Y ahí la gran crítica que se le hace a ambos, especialmente a Sarmiento, de no pensar ni en los pueblos indígenas, no pensar ni en los hijos de mestizos, ¿no? No piensa, digamos, en todos. Entonces aparece una gran crítica a este señor que después ustedes en el final, seguramente cuando terminen de cursar toda esta materia, podrán definir si realmente es el padre o no del aula, como siempre se lo dice. O por lo menos en la música, en la canción, ¿no? Es el padre del aula. Bien. Hablé yo nada más. ¿Saben cómo van a hablar en el final, no? Ustedes se imaginan cómo van a hablar, ¿eh? Dudas, preguntas. No voy a avanzar más porque los voy a spoilear. Les voy a dejar un video y un texto para que ustedes mismos realicen en forma viva y en forma personalizada, vean ese gran debate que tuvieron esos muchachos, que es tan importante que hasta el día de hoy, hoy en la actualidad, seguimos rescatando cuestiones de estos dos señores, ¿no? No sé, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, yo no sé si alguien quiere hablar. Sí, diga. Con respecto a los textos de la unidad número 1, serían el primero de la licenciada, que no me acuerdo el apellido, Marta, después Giver. Solari, ajá, Sí, después Solari, que son 4 capítulos. sí. ¿Cómo, No, pero cómo va evolucionando? los 4 capítulos les di para leer, no me acuerdo ahora. Ah, capaz que sí. Sí, porque llega hasta el 52, tenés razón. Y les voy a dejar un video, ¿no? Un pequeño video Ajá. que les va a servir a ustedes como aporte, y un texto de Jorge Curto, que es cortito,
para que de manera, con la mirada de otro autor, ustedes puedan analizar también, digamos, una reflexión sobre ese debate entre Sarmiento y Alberdi, ¿sí? Jorge Curto es un texto corto, no es grande, pero él les va a mostrar a ustedes, les va, por decirle mostrar, les va a indicar cuáles eran los puntos donde más fuertes del debate entre ambos personajes que coincidían en varias cosas, en una el odio a los federales, ¿no? Y ahí en ese el odio a los federales viene todo lo que tiene que ver, como recién decía, que dejaban afuera un montón de gente. Dejaban afuera un montón de gente. Pueblos indígenas, al gaucho. Es decir, al gaucho como hijos de, ¿no? Hijos de, justamente, ¿no? Entonces, pero van a ver que ambos muestran una razón, podemos estar de acuerdo o no, y ambos muestran un propósito final en lo que es el campo, en este debate, que es justamente definir qué sistema educativo formar para nuestro país. Y no spoileo más porque si no... Con respecto a las guías, ¿se entregan todos el 23? ¿Las dos? Yo no puse fecha, lo importante es que ustedes lean, claro. 23, 22, 25, 30, Bien. 17, capaz que ya lo tenés, lo mandás. No hay problema, es decir, yo no les pongo... no creo, ¿no? A ver, no es para que respondan las... A ver, ustedes saben lo que es una guía de lectura, ¿no? Es decir, yo les estoy tirando, les estoy planteando algunas cuestiones para que ustedes puedan guiarse en lo que... Claro. Porque por ahí Solari se va un poquito de mambo, ¿no? Explicando algunas cosas, entonces fíjense en esto. Es como que le estoy diciendo, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. No es para que se pongan a responder, querido profesor, lo que quiere decir el texto, no. Si para ustedes es un buen soporte escribirlo, porque les va a ayudar a entenderlo. Recuerden que muchas veces, algunos de nosotros, a mí me pasa, hay que escribir cosas para después representarlas, ¿no? Por ahí la mente no nos da mucho, entonces a mí, lo digo por mí, no me da porque a veces estoy tan cansado, entonces prefiero escribirlas, entonces al escribirlas ya las represento, háganlo, lo envían y cero problema, ¿ok? Lo importante es que a mí eso, ¿qué me garantiza? Que lo vas a leer. Claro. ¿Me entendés? Que lo van a leer, porque es importante que lo lean. O sea, simplemente por eso, no es un capricho. Es más, les podría haber ofrecido a Diana Pugrós, un poco trabada en algunas cosas. Silvina Beers, que quizás han leído en pedagogía mucho de ella también es doctora en educación, hace un muy buen trabajo en educación, pero lo hace muy largo. Solari te contó en 4 páginas lo que Silvina te cuenta en 20. Es muy detallista, Silvina, es una espectacular doctora en educación, pero es muy detallista. Entonces, para lo que nosotros queremos, que es formarnos para un profesorado, es mucho. ¿Sí? Para un magíster o para un doctorado, lean Silvina Beers, que es así, es una genia escribiendo. ¿Me entienden? Entonces yo les dejo un autor que es más práctico, más pragmático, no tan enredado, a pesar de que vamos a decir, pero es largo, profe. Pero fíjate, si te cargo lo otro, es peor. Sí, es llevadera la lectura de Solari. Es un poquito llevadera, sí. Es llevadera, es mucho. Como para agarrar la inspirada un día a las 5 de la mañana, no podés dormir, y te ponías a leer Solari, das para adelante, o se te cortó internet porque te robaron los cables, ¿viste? Y no tenés celu, nada, agarrás Solari y listo. Y les dejo el texto de Curto y el video. Son 2 cositas, les dejo nada más, y chao. Y el próximo fin de arrancamos con Sarmiento en adelante, es decir, ya liberado, sacado de este debate, que comienza a aparecer en el campo educativo. Ahí nos vamos a meter, ahí nos vamos a debatir lindo, porque aparece la generación del 80 con propuestas interesantes en el campo de la educación. ¿Sí? ¿Las que no pueden estar el 23 pueden estar el 30? Yo voy a hacer las 2 clases. Recuerden bien. siempre tratar de estar en la clase que es la oficial, por decir de una manera, que es el encuentro. Si no pueden, avísenme, porque están siendo re estrictos con la asistencia. Entonces me avisan, mire, profe, me caso y no puedo estar. Bueno, me mandan ese mail y estén el 30 como alternativa. ¿Me entienden? ¿Cuál es tu correo? O te escribimos en Ahí cuando el mensaje del campus. Me escribís por el campus y si no, vas a ver que
cualquier comunicación que yo tenga con ustedes les llega por correo, ¿sí? Ah, bien, genial. ¿Está? Vos no lo tenés porque yo no lo tenía a vos. Claro. Igual, ahora te lo escribo por si tenés consultas con la lectura, ¿sí? Dale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque se La, enfría la la sopa, línea de ¿eh? tiempo. ¿Cómo? ¿La línea de tiempo del Genially la va a subir también, no? Ah, ¿te gustó, eh? Esa deberías hacerla vos, Juan. Deberías leer Guerra y hacerla vos. Bueno, También. hagamos una cosa. Yo Bueno, la subo. pero ya está hecha. No, bueno, pues yo Claro. la subo. Yo la subo con el compromiso de que. ¿Quién otro más de TICS? Hay varios TICS acá, ¿no? Juan, ¿quién más de TICS? Viviana, Araceli. Bueno, todos los de TICS se ponen de acuerdo y me superan esa línea del tiempo. Ahí está. ¿Qué les parece? Yo la subo. Yo se las regalo. Pero Araceli, Viviana, Juan y el resto. Ahora lo voy a buscar el resto. Me parece que Cristian, porque se está riendo. Pero todos los de TICS. Cristian. Estoy estudiando farmacia. Ahí tengo otro. Bueno, todos los de TIC trabajan en grupo, así como pueden, como se les puede presentar la ocasión. No te digo para el próximo sábado, pero para el final del segundo módulo, tercer módulo, o el final del cuarto módulo, le regalamos a toda la clase una mejor línea de tiempo. ¿Qué les parece? Y tenemos el 50% de la materia aprobada. Ningún Sí. problema. Ya, ¿ves? Ya el 2 lo tenés. Muy bien, Viviana. Ya el 2 lo tenés. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y con esto los voy a dejar, así se van a descansar. Voy a cortar la grabación.